Cuando le dije a mi padre que me iba a dedicar a recursos humanos, se ponía las manos en la cabeza. Los recursos humanos en sí es este enfoque, ¿no?, hacia las personas. Google, Netflix han ido trayendo formas de trabajo, procesos, han revolucionado cómo se conoce hoy el mundo de personas y cultura. Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Claudia Losada, soy cofundadora de Hampai y aquí hablamos de cómo ayudarte a crear equipos de alto rendimiento que aceleren las ventas de tu empresa. Sonia, bienvenida al podcast de Hampai. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, nada, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, la verdad que sí. Muchísimas gracias, que sé que tienes una agenda hiper apretada y la verdad me apetecía mucho que vinieras por muchos motivos, ¿eh? Uno, porque hace mucho que no hablamos. Dos, hablamos mucho de, bueno, ya sabes que te contaba antes, ¿no? Que tenemos, normalmente la gente que nos sigue pues son perfiles de fundadores de empresas, directivos, gente que gestiona equipos, y es verdad que hablamos mucho de negocio y de liderazgo, ¿no? Y me apetecía traer mucho a alguien que esté en un rol pues más de people, de talent, alguien que nos pueda dar un punto de vista diferente a lo que venimos haciendo habitualmente, ¿no? Y además, pues traer mujeres, que el otro día me di cuenta que solo he traído hombres y, bueno, nada en contra, ¿no? Pero por tener un portfolio equilibrado. Muy Así que bien. mil gracias. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y encantada de hablar contigo. Qué guay. Oye, pues Sony, para quien no te conozca, preséntate. Bueno, pues yo soy Sonia, soy directora de People de Playtomic. Llevo aquí casi 4 años ya, que se ha pasado ¿Ya muy, 4 años? sí, muy rápido, la verdad. Pero bueno, eso es una buena señal también de que el entorno acompaña mucho y la verdad es que nos lo pasamos genial. Y bueno, previamente estuve trabajando en un proyecto en Sportradar, una compañía que es americana, ayudando bueno, a un proyecto de transformación digital en toda la parte de personas. Y antes, que fue donde coincidimos Claudia y yo, que fue en Ironhack, pues ahí estábamos ayudando más a los estudiantes de Ironhack, que fue donde coincidimos, pues a toda la parte de desarrollo de talento, de buscar oportunidades y bueno, pues también otros 3 años y medio de experiencia al final. Y bueno, anterior a eso estuve 3 años y medio en consultoría haciendo selección. O sea que mi trayectoria ha pasado un poco, pues eso, desde consultoría a trabajar en startup y bueno, un pequeño paso por Big Corporate. Y bueno, he trabajado con diferentes perfiles a lo largo de mi trayectoria y la verdad es que tocando muchas áreas que no son propias de People, que creo que eso también nutre muchísimo para poder tener mayor conocimiento de negocio y bueno, de aplicar cosas que a lo mejor no están dentro de tu scope laboral, por así decirlo, pero ayudan mucho, desde luego. Qué bueno, Sonia. Y oye, vamos a empezar por lo básico, ¿no? People, talent, HR, Conceptos. conceptos básicos, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en People. A ver, nosotros hacemos una distinción, que esto viene bueno, de ciertos cambios dentro de la industria profesional en recursos humanos. Al final todo va evolucionando y es algo que a mí la verdad es que me encanta, porque a día de hoy esto mucha gente, sobre todo que trabaja en este entorno, conocerán. Y es que lo que se conocía antes como recursos humanos tradicional ha evolucionado muchísimo. De hecho, yo cuando le dije a mi padre que me iba a dedicar a recursos humanos, se ponía las manos en la cabeza en plan de, Dios mío, vas a estar en uno de los peores departamentos, ¿no? Porque al final ahí, bueno, que tenéis que despedir gente y que Contratáis, despedís. contratar y despedir y que bueno, que al final es todo como muy orientado a la empresa y tal y cual. Bueno, igual por su experiencia profesional puede ser que al final, y esto son sesgos que tenemos todos, pero es simplemente por lo que hayamos vivido, evidentemente. Total. Entonces, bueno, al final nosotros trabajamos una parte de recursos humanos que va mucho más hacia el lado administrativo, y como ha evolucionado al final los recursos humanos en sí es este enfoque, ¿no?, hacia las personas, ¿no?, que viene desde, pues puede ser
pues toda la transformación digital, bueno, odio como esta palabra, pero este concepto, pero ha sido así, ¿no? Ha habido como una revolución en ese sentido y todo pues ha ido evolucionando y pues también el enfoque, ¿no? de grandes empresas, incluso como pueden ser Google, Netflix, ¿no? Han ido trayendo pues, formas de trabajo, ¿no? Y procesos para mí han revolucionado cómo se conoce hoy el mundo de personas y cultura, ¿no? Que al final es donde nosotros nos focalizamos más. Entonces nosotros hacemos esa distinción. ¿Vale? Por un lado tenemos lo propio de recursos humanos como tal, que hablaríamos de algo un poco más administrativo, y luego un enfoque más hacia personas, en lo que englobamos pues todo lo que es el ciclo de vida de un empleado, desde la selección, ¿no? La adquisición del talento, hasta bueno, una salida de un empleado, ¿no? Todo ese proceso vital es donde trabajamos y con mucho foco al final. Yo lo hablo siempre con mi equipo, nosotros somos, y con los empleados, somos como un puente entre negocio y los empleados, ¿no? Entonces estamos como en ese medio de siempre pues valorar, evaluar la situación, ver cómo podemos mejorar pues cada acción que ocurre dentro de la organización, a corto, medio y largo plazo, pero eso siempre intentando mirar por ambas partes, ¿no? También mi padre siempre me dice, todo generacional, que cómo va a ser eso, pero sí, ahí estamos. Qué bueno. Sonia, tú que has pasado por diferentes, por empresas en diferentes estados de madurez, ¿no? ¿En qué momento es necesario contar con una figura que se ocupe del área de people, ¿no? A ver, es cierto que esto depende mucho de lo que el negocio quiera. Al final, creo que hay un momento de reflexión hacia dónde quieres que evolucione tu empresa, ¿no? Depende de dónde partas. También yo he estado en momentos no de inicio como tal de una empresa, pero sí cuando ya han empezado a escalar, ¿no? Sí que hay que ir planteándoselo conforme vas contratando y vas creciendo y vas teniendo un plan estratégico de crecimiento, cómo quieres que evolucione la empresa y qué criterios son para ti importantes, ¿no? En cuanto a la esencia de la compañía, que hablamos ya de cultura, valores, cómo para ti de importante es eso y cómo lo priorizas también dentro de lo que vaya, bueno, del crecimiento, ¿no? de la empresa. Desde luego, es posible tener una empresa pequeña en la que, bueno, pues esto lo vayan gestionando los fundadores, con apoyo, por supuesto, de los directivos y tal. Es viable, sí, por supuesto, pero cuando la empresa ya empieza a tener cierto tamaño, sí que es importante tener una persona que se focalice a eso. Más que nada porque al final una cosa principal es que no todos tenemos que saber de todos y no es el área de expertise de una persona. Es decir, es súper importante, y esto siempre lo digo, aquí incluso en Playtomic, People no es el departamento de People somos todos, ¿no? Al final, People es el CEO, el director de ventas, es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces, una cosa es que nosotros seamos una vertical, bueno, pues que al final nos focalizamos en implementar estos procesos, en trabajar cultura, todo esto, pero con apoyo, tenemos que tener palancas, por supuesto, y apoyo y que todo esto acompañe. Y para eso también es muy importante, por ejemplo, incluir esto en todo el proceso de adquisición de talento para no romper con pues esa esencia que tienen las empresas, ¿no? Ir acorde a esa cultura. Porque al final una organización, la cultura de una organización son sí, todos los que conforman esa organización, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es importante que en algún punto, aunque todo el mundo tenga que conocer y ser una palanca en este sentido, sí que tener una persona que tenga esa expertise y te ayude a empujar, a aterrizar, a darte, bueno, pues esos recursos y conocimientos para poder, bueno, al final, Total. si tu objetivo es ese, y al fin, todo eso está demostrado también, que cómo se perciba la cultura, los valores de una organización, por supuesto, impacta en la productividad, porque va ligado a la motivación del empleado, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, por ejemplo, de hecho en Hanbai, nosotros somos un equipo pequeñito, o sea, llevamos un año, somos ya 27 personas y empiezan a surgir necesidades, ¿no? Y hemos empezado
Empezamos el otro día con los feedback reviews, con los employee feedback reviews, y bueno, los hacemos a los 3 meses, 6 meses, 12 meses, ¿no? Y el otro día nos decía alguien del equipo, jolín, nos hemos quedado me decía, nos hemos quedado impresionados de que realmente, pues, en el tamaño en el que estamos, en este nivel, pues, sucedan estas sesiones, ¿no? Al final, ¿qué nos pasa, por ejemplo? Pues nosotros, por nuestro tamaño, y obviamente, pues al ser una empresa completamente bootstrapping, con las tensiones de caja que eso conlleva, pues nos encantaría tener una Sonia, no es algo que nos podamos permitir hoy, ¿no? No es prioritario. Entonces, al final, pues es lo que tú dices, repartimos estos roles, nos ponemos diferentes sombreros entre pues el equipo de founders y nuestros líderes, y así pues nos ocupamos, ¿no? de atender las necesidades del equipo. Pero ojalá pudiésemos tenerlo, ¿no? Entonces, porque al final es como que las necesidades también de las personas han evolucionado mucho, ¿no? Antes quizá, o sea, hace unos años te limitabas a, pues eso, o sea, entras en una empresa, te contrataban, veías a recursos humanos, que por cierto, el nombre es terrible, o sea, recursos humanos es como antiguo, ¿no? Veías a la persona, firmabas el contrato y quizá ya no la volvías a ver hasta el momento en el que salías, ¿no? De la empresa. Y es como que es todo lo que pasa entre medias desde el día uno que yo me incorporo a una organización y el día que salgo. O sea, ahí pasan muchas cosas. Justamente igual para prevenir que yo me vaya, ¿no? O que pueda crecer o, no sé, identificar otras oportunidades. Al final, por eso yo creo que hay que entender muy bien en qué momento está la empresa, cuáles son las prioridades, que precisamente lo has mencionado antes. Por eso es súper importante, yo creo que para los fundadores de una empresa, el contratar bien a los managers que vayas a tener liderando equipos. Porque al final un buen manager te va a... o sea, es lo que hemos hablado antes, es responsabilidad, por supuesto, people, es el apoyo, ¿no? De que te puede ayudar a gestionar todo esto, porque está enfocado a personas, pero realmente los managers es quienes tienen que accionar todo esto con los equipos, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, al final antes la gente no se preocupaba por ciertas cosas, ahora, y vienen otras generaciones totalmente diferentes que hay que entender también cómo funcionan e interactúan, ¿no? En un entorno profesional, porque al final todo ha evolucionado muchísimo. Lo que nosotros hemos conocido en nuestra etapa de estudios no es para nada lo que hay ahora. Todo eso es lo que luego vendrá y hay que entender. O sea, yo no creo que siempre haya que estar adaptando todo de una forma, bueno, para que todo el mundo sea feliz, o sea, y que llegara a unos límites un poco como ya de jauja, decir, a ver que eso es así un poco, pero porque al final hay que entender que estamos en un medio profesional y bueno, pero sí que hay cosas que yo creo que se pueden valorar y que por supuesto siempre hay que dar un espacio a los empleados de entender cuál es su entorno, su contexto, qué está ocurriendo, ¿no? Todo eso afecta a lo que esa persona luego vaya a desarrollar, a desempeñar en su trabajo. Entonces, nosotros tenemos procesos que son como más generales para toda la empresa, pero también tratamos mucho de entender casos y por eso es tan importante tener gente, o sea, directores, directivos dentro de las organizaciones, team leads, que al final se preocupen por entender un poco cómo está funcionando su equipo, cómo interactúan entre ellos, con el resto del equipo, de los equipos y áreas. Y bueno, al final se puede un poco dividir este rol y ponerse diferentes sombreros, pero para eso es importante tener esos directivos que hayan trabajado en esto o que por lo menos tengan como dentro de sus prioridades, que es una parte de sus responsabilidades, trabajar en esto. Y desde luego, enhorabuena, porque es verdad que estando en esta etapa que sois no tan, o sea, no tan grandes, quiero decir que al final sois poquitos, hacer procesos de feedback y tal, o sea, suele ser cosas que a lo mejor de primeras, esos founders no lo suelen ver como una prioridad y necesidad, ¿no? Sí, yo creo que a nosotros lo que nos pasa es que al final venimos, o sea, venimos de haber estado pues 15 años en diferentes organizaciones, otro 20. Al final hemos mamado mucho en muchas empresas, ¿no? Y hemos visto cosas que se hacen muy bien, carencias, y yo creo que eso es importante, sobre todo lo habrás vivido y lo estarás viviendo también
en Playtomic, ¿no? Pero cuando creces muy, muy rápido, cuanto más pendiente estés de ciertas cosas, más rápido te puedes anticipar, ¿no? Y prevenir y detectar nuevas oportunidades. Entonces, estar cerquita del equipo en fases tempranas a nosotros nos ayuda también a hacer, pues bueno, a hacer movimientos internos o estrategias pues por el bien en beneficio de Hanbai, ¿no? Y oye, Sony, hablando justo de lo que acabo de mencionar, o sea, ¿cuántas personas sois en Playtomic ya? A día de hoy somos 203 empleados y esperamos finalizar el año siendo unos 220 aproximadamente. Ujú, La verdad es que nosotros hemos experimentado dentro de, bueno, pues desde que yo estoy aquí, hace ya casi 4 años, diferentes ciclos. Hemos tenido un hipercrecimiento al principio, en cuestión como de un año y medio pasamos de ser 60, era cuando yo entré, ujú. a de repente, pues bueno, de repente en un año y medio éramos 140, una cosa así. Muy Eh, bestia. sí, hemos vivido, yo creo que, o sea, como mayores aprendizajes que he tenido yo en este crecimiento, porque al final son etapas que, que es, bueno, pues que se dan lugar dependiendo un poco de los planes de la empresa, desde luego, pero eh, al final hay una etapa en la que, por supuesto, vas resolviendo todos los fuegos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Incidencias, cosas que van surgiendo Ujú, y luego, que eso lo hemos pasado al principio, hay un aprendizaje muy fuerte ahí porque te das cuenta de que hay que empezar a cambiar. De hecho, nosotros entre 2022 y 2023 llegamos a un punto que dijimos, oye, hay que parar porque estamos creciendo mucho, pero ya no es un crecimiento solo porque haya más personas, es que la empresa estaba creciendo mucho, que, bueno, nosotros empezamos una expansión también. ¿Qué ocurre? Que si tú a nivel interno no te enfocas en crear una estructura robusta que te permita escalar, esto se vuelve un Frankenstein en procesos, la gente está súper perdida, tal, y más porque además ujú. nosotros tenemos además el reto de que casi, bueno, la mayoría estamos en remoto. Entonces, con equipos deslocalizados por diferentes zonas horarias, bueno, pues se volvió todo muy complejo y esto fue un aprendizaje muy, muy fuerte para nosotros, de tenemos que pasar de estar resolviendo a prever cómo podemos adelantarnos a que si esta situación ocurre, todo sea mucho más ágil, ¿no? En este sentido. Entonces, y el primer punto fue que suele pasar mucho en las organizaciones, al final el crecer, ¿no? Meter más equipo de tecnología, meter más equipo de producto, ventas, tal. Sí, es importante, pero yo creo que es también importante poner foco pues eso, a procesos internos, ¿vale? A cómo cuando llegue un empleado va a ser esto y cómo le vas a enseñar, cómo van evolucionando ciertas cosas, los equipos, ¿no? Y entonces, bueno, para nosotros ha sido súper clave pues ese año entre 2022 y 2023 que empezamos a cambiar pues muchísimas cosas dentro de todos los departamentos, ¿vale? A estructurar mucho más, también invertir en más herramientas, automatizaciones, porque al final, bueno, nosotros somos una empresa de producto tecnológica y precisamente por eso tenemos que apoyarnos en la tecnología o sea, no se trata porque seamos más, vamos a generar más revenue, ¿no? O vamos a crecer más, tal, sino que cómo podemos aprovecharnos de los recursos, ¿vale? Para llegar a los objetivos que tiene la empresa Ujú. y que tenemos todos, evidentemente, que eso también es crucial. Entonces hicimos una reevaluación también de cómo era la cultura de la empresa, ¿no? Esto justamente lo estábamos hablando antes en conexión con esto. Cuando yo entré ya se habían definido o sea, esto todavía ha sido trabajado y súper bien Ujú, trabajado, de hecho, por los dos coceos que teníamos en ese momento, Félix y Pedro, que habían implementado pues eso, misión, visión, valores de la compañía y luego aparte todo el C-Level había trabajado mucho y de hecho fue una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando entré en Playtomic. Había ujú, una cultura muy propia de la empresa y que sigue, no es igual ahora, pero sigue esa esencia. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es como que ujú. sigue siendo esa cultura inicial, pero ha evolucionado y ha evolucionado hacia un punto que, bueno, por ciertos indicadores, pues da un resultado a que ha ido mejorando. De hecho, nosotros usamos un sistema de traqueo de métricas de NPS para los empleados y hemos pasado en 2023 de tener una NPS de -2 a final de año. Ahora estamos a día de octubre, el overall de todo desde enero estamos en 24, o sea, es subida considerable. Importante.
Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en todo esto? Pues que al final también hay un momento en el que la empresa también tiene que empezar a reevaluar cosas que se vienen haciendo, pues ya se pueden ser procesos o incluso a nivel cultural, ¿no? Cómo se está trabajando, cuáles son los valores de la empresa, qué está impulsando a través de los valores. Entonces, todo eso lo hemos ido trabajando entre finales del año pasado y este año. Y bueno, y por otras cuestiones más, pues también todo esto ha evolucionado de una manera muy positiva, pero para eso hay que dedicar tiempo, trabajar muchas iniciativas conjuntas pues eso, con el CEO y con los directivos para que todo esto cale. Por eso decía antes que People no es solo People, sino es un trabajo de todos y de hecho esto es un éxito de todos, ¿no? Si no, no hubiera sido posible, desde luego. ¿Cómo, Sonia, estáis estructurados en el equipo de People? Vale, esto yo creo que también es interesante, por lo menos para mí, porque igual que, pues eso, la empresa ha tenido que evolucionar, cuando empezó Playtomic también, por si esto le puede servir a alguien, al final la estrategia fue esa, a partir de los 50 empleados aproximadamente, que fue 60 cuando yo llegué, decidieron contratar a alguien para que llevara toda la parte de recursos humanos. Sí que es cierto que evidentemente tenían una gestora externa, que al final la parte administrativa lo llevaban, eh, y bueno, pues a partir de ahí empezaron a ver que era importante pues tener a alguien dedicado a esto. Entonces, nosotros hemos evolucionado de, pues en un año, ser solamente uno, que era yo. Eh, Luego el equipo evolucionó porque ya crecimos, ya te digo, empezamos ya a partir de 140 en adelante. Claro, depende de lo que quieras trabajar, quiero decir, con una persona puedes llegar hasta esto. Luego, si tienes un equipo más grande, pues puedes llegar hasta esto. Depende cuáles sean las prioridades, ¿eh? No digo que la de Playtomic fuera la más acertada, ni la mejor, ni nada, ni la peor, por supuesto. O sea, al final hay que entender un poco en qué momento estás y que Claro. este tipo de organizaciones al final, pues eso, una startup tiene unos ritmos súper frenéticos, o sea, también hay que entender cómo evoluciona todo esto. Luego pasamos a ser un equipo de 3, eh, muy focalizados a selección, porque estabas en una fase muy grande de crecimiento, y más pues trabajo de políticas internas, y bueno, pues un poco estructurar, dar un poquito de estructura. Luego el equipo que estamos, esto ha sido durante bastante tiempo, y el equipo que estamos a día de hoy, que hemos hecho un cambio a principios de este año, más o menos a partir de Q2 fue. Claro, nuestra organización al final tiene un componente muy fuerte porque somos casi todos los departamentos, somos servicio central, desde que tenemos headquarter en Madrid, y damos servicios pues, a diferentes países, ¿vale? Servicio, cuando digo servicio es como que operamos desde aquí o Sí, las decisiones se toman desde aquí, sí. y luego en los mercados donde necesitamos tener empleados o porque simplemente están en remoto y tal, están allí, aunque sean del equipo de tecnología y al final tecnología es transversal, evidentemente, pues bueno, da un poquito de lugar a que empezamos a pensar también, porque tenemos con la expansión, o sea, han ocurrido como diferentes sitios también que ha dado lugar a que nosotros reconsideráramos cómo estábamos estructurados, porque cuando había una necesidad, realmente era pues un people manager, pues oye, pues venga, ¿quién puede? Pues aquí, ¿no? Íbamos un poco por workload, pues venga, íbamos resolviendo cosas o viendo, bueno, no tienen por qué ser incidencias, pero íbamos viendo un poco con los managers qué cosas podíamos trabajar con ellos o necesitaban y tal. En el punto que llegamos, al final decidimos estructurarnos por unidad de negocio para Ujú. también dar un mejor servicio a cada departamento, ¿no? Ahora mismo somos 5 y es verdad que hay algún people partner que al final da soporte a 2 verticales, depende también del tamaño, o sea, todo esto se analizó muy bien, espero. Y previamente también se había preguntado a los managers qué cosas, qué carencias estaban viendo, cuáles eran los problemas que igual se encontraban, las dificultades o necesidades que ellos encontraban en su día a día, que desde People pues podíamos trabajar, ¿no? Entonces, con todo esto, pues se decidió dar lugar a una estructura que tenemos a día de hoy, que he comentado, ¿no? Pues al final tenemos perfiles que son People Business Partner, que una persona pues está con tecnología y es como si formara parte del equipo, o sea, es uno más del equipo del área de Sí. tecnología, solo que
es del equipo de People. ¿Por qué? Porque al final muchas de las cosas que pasaban, al final sí, no sé, por lo que fuera, ¿vale? Pues hay una contratación o hay una salida y hay que hacer un reemplazo o hay una incidencia con algo o se está implementando un proceso que puede haber, pues eso, desde el momento de la implementación hasta que se adquiere y se llega a implementar al 100%, pues también hace falta estar ahí, ¿no? Entonces, al final, si estábamos cada vez como, oye, pues este problema va a ti, o esto va a ti, se iba como reasignando, es verdad que, y esto ha habido un cambio que yo, de hecho, lo acabo de pasar, es que conocías qué estaba pasando a nivel total de la empresa, pero no llegas o sea, tienes siempre que hablar con el otro y tal, entonces no se llega a entender todo de un departamento, ¿no? De lo que está ocurriendo y cómo va evolucionando ese departamento. Entonces, Ujú. para evitar eso, pues decidimos pasar a este modelo. Realmente, lo que decidimos fue pues que cada people manager pues sea business partner de una unidad de negocio y aparte, por expertise, ¿vale? Porque tengo estos perfiles dentro de Playtomic, cada uno atendiera a una vertical dentro de People. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Porque es nuestro caso ahora. El business partner, People Business Partner de tecnología, eh, se le responsabiliza de toda la parte de adquisición de talento. ¿Eso qué quiere decir? No es que él haga todo el reclutamiento para todos, no, Ujú. cada uno se ocupa de su vertical, pero sí que es la persona encargada de hacer pues todas las revisiones o implementaciones. Oye, hay un problema con esto, pues vamos a, imagínate, implementar un nuevo ATS. O hay que redefinir este proceso para un departamento, aunque no sea el suyo. Cómo estamos haciendo todo el proceso de selección, cómo estamos haciendo employer branding. Todo esto recae un poco de esas iniciativas porque al final es verdad que en tu día a día eh, hay un porcentaje que dedicas a estas reuniones con el director de esa vertical y a resolver o a ejecutar lo que Ujú. necesites, pero también una cosa que yo consideraba que era, eh, bueno, para ellos un reto y que aportaba muchísimo y que también puede ayudar a crecer y que ayuda a toda la organización, es que además por área de expertise trabajen también en la parte estratégica de cómo desarrollar una vertical. Entonces, a día de hoy lo tenemos así. Es un poco una estructura algo diferente de lo Muy que... diferente, sí. Sí, pero lo queríamos probar. Es verdad que estamos así desde marzo, abril. La verdad es que está funcionando muy bien, por lo que estamos viendo. Hay lugar y hay picos. O sea, nosotros además estamos en una fase en que los procesos core los tenemos ya implementados. Entonces, muchas cosas Claro. son mejoras, evolutivos y tal. Hay cosas que tenemos que implementar nuevas, pero por supuesto, todo, todo hay que estructurarlo dentro de los tiempos y el momento en el que está la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, siempre tratamos de focalizar hacia, pues eso, tener tiempo para poder dar un servicio óptimo a tu unidad de negocio, pero a la par que puedas trabajar en proyectos que también te permitan, pues eso, explorar, conocer qué cosas están haciendo tendencias, ¿no? Y cosas que van cambiando en la industria y ver cómo si encajan o no encajan, por supuesto. Y luego pues ese espacio también para mejorar lo que a día de hoy ya estamos haciendo, ¿no? Pero ya te digo que esto funciona también porque tenemos esos procesos, o sea, el proceso, por ejemplo, de adquisición de Ujú, talento, claro. tenemos un proceso implementado, no es cogerlo de cero, ¿no? Y de educar, voy a decir educar porque al final es una formación. Sí, sí, totalmente. Todo depende del momento. Qué bueno. Sony, hablabas antes de la parte de selección, de cómo estáis creciendo. Me imagino que al mes llevaréis, vamos, que llevaréis muchísimas posiciones, ¿no? Con el ritmo que lleváis en todos los mercados. Sí, también depende del año. Es cierto que el año pasado, por ejemplo, fue un año más calmado. Ujú. Este año dentro de nuestro hiring plan y bueno, por lo que hemos evolucionado desde inicios de año, hemos contratado a día de hoy a 75 personas. Muy Que sí, bestia. es bestia. Sí, es verdad que muy focalizado el primer quarter del año. Y bueno, y sobre todo los departamentos que más han crecido han sido producto y tecnología. Más o menos, o sea, obviamente cambia, ¿no? Por área de negocio, pero aproximadamente de media, ¿cuánto tiempo os lleva a encontrar desde que abrís un proceso hasta que lo tenéis ya en Hmm. casa, el time to Eh, hire? Sí, a ver, todo esto lo tenemos traqueado y a día de hoy
no te digo el día exacto porque no me sé la métrica exacta, pero lo vamos revisando de hecho mensualmente. Y nuestra media es de hecho diría que son 35, lo último que vi eran 35 días. No tardamos tanto de media, Muy primero bien. porque contratamos mucho en España y sabes que los notice periods al final son de 15 días, cuando ya entramos en otros países europeos o en otros mercados al final en otros países, tenemos, bueno, esto retrasa porque al final entre notice period puede ser un mes, 2 meses. Algo que tiene muy bueno Playtomic desde el inicio es que tiene una marca sin haber invertido mucho en todo esto, en marketing bueno, toda la parte, bueno, esto también es marketing, pero como marca empleadora, al final es que el producto hace mucho. O sea, hay mucha gente que está muy conectada con los deportes de raqueta, en concreto, sobre todo en España con el pádel, y cada vez más. Entonces, como que también el entorno, o sea, un entorno que es pues, tecnológico, de deporte, que hay mucha gente conectada con el deporte, pues sí que nos tienen en radar. Entonces, para nosotros no es muy complejo generar pipeline, ¿vale? De candidatos y también hacemos búsqueda activa, por supuesto, y tal, pero es verdad que es un producto atractivo y Claro. de compañía también o sea, igual que, o sea, esto como todo. Yo siempre lo digo, aparte nosotros creo que es algo que los candidatos siempre nos dicen en los procesos, que somos súper transparentes, porque tampoco, o sea, tanto lo bueno, y siempre lo decimos, preguntad lo que queráis, no os quedéis, o sea, aunque os dé cosa que pues, si no se puede hablar de algo, pues lo diremos igualmente, pero igual que con los empleados en nuestro día a día y tal, intentamos siempre ser lo más transparentes posibles, igual con los candidatos. No queremos que nadie se vaya a encontrar luego una historia que no es, ¿no? O sea, Playtomic tiene Sí. cosas súper buenas, pero también hay cosas que se tienen que mejorar, evidentemente, ¿no? Dependiendo un poco de los departamentos y tal. Siempre hay puntos de mejora, eso desde luego. Pero no nos cuesta mucho esa parte de atraer talento y tal, no es algo que para nosotros sea como un reto, de decir, oye, Claro. la verdad es que de siempre, desde que yo estoy aquí, siempre ha tenido una fuerte atracción y es algo que, bueno, que siempre yo lo digo, puedes llegar a morir de éxito, pero diría que no. O sea, estamos trabajando mucho para que realmente sea un entorno donde la gente quiera contribuir, se sienta pues valorada, ¿no? Bueno, no siempre todo el mundo se siente así y tal, pero para eso también tenemos que escuchar a la gente y ver un poco, y sobre todo ser honestos. O sea, yo hay una cosa, y esto ya por mi trayectoria, no es solamente en Playtomics, sino en general, Ujú. En general. y creo que es súper importante y debería ser algo como por bandera. Creo que no sirve de nada generar unas expectativas a alguien que no son reales, porque al final retener a alguien eh, como diciendo, oye, pues esto va a cambiar o tal, a veces hay, por supuesto, siempre hay un margen de incertidumbre, ¿no? No sabes lo que puede pasar, pero ofrecer ciertas cosas que luego sabes que no van a llegar ni siquiera a un medio plazo o algo así, no te sirve de nada porque al final vas a generar muchísima frustración a la persona. Entonces creo que el compartir, o sea, ser honesto de forma bidireccional, es decir, que el empleado te diga, oye, mira, pues yo no veo que aquí pueda evolucionar y tal, oye, Ujú. vale, ¿qué puede hacer la empresa por ti? Oye, pues mira, podemos hacer esto, tal, si se puede, si no, pues ser súper honesto y decir, oye, pues mira, quizás la empresa no puede llegar a ofrecerte lo que... Y ya la persona que tome la decisión, ¿no? Pero siempre lo digo que es súper importante, pues eso, no generar unas expectativas y ser súper transparentes en los procesos para que luego no sea una sorpresa para nadie. No le interesa a nadie, yo creo, al Mm. final. Mira, esto justo lo hablaba ayer, antes de ayer, con alguien, y es venía a colación de los planes de carrera y cómo crecer, ¿no? Y muchas veces, jolín, salvo que vayas a empresas con una estructura y una madurez ya, pues muy potente, como Mm, pues, puede ser un Salesforce, en los que tienes claro. pues planes súper estructurados de crecimiento, con hitos súper definidos a alcanzar y, oye, pues cuál es tu path. Esto en el entorno startup scale-up puede llegar a un punto de empezar a definirse, pero es muy ambiguo, es muy cambiante
y yo creo que también va muy de la mano de los líderes de cada área de negocio, ¿no? Y entonces, aquí hablábamos justo de esto, ¿no? De la transparencia, de la honestidad, de cómo realmente no generar falsas expectativas. Y es muy importante porque yo algo que veo es normalmente desde el punto de vista del empleado, ponemos esa responsabilidad en el empleador, ¿no? Es decir, vale, yo soy ventas o yo soy marketing o yo soy Customer Success o Operations, lo que sea, ¿cuál es mi siguiente paso, ¿no? Y yo creo que aquí también tiene que haber una búsqueda interna propia de, oye, ¿quién soy yo? ¿Dónde me siento bien? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cuáles podría necesitar? Evidentemente la empresa, tú tienes que observar, ¿no? Ver las posibilidades, hablar con tu manager, ¿no? De, oye, a día de mañana, ¿qué opciones hay dentro de la estructura en la que estamos, ¿no? Sin que necesariamente haya algo definido. Y que sea pues un poco la persona la que pues quiera tirar y haga el empuje por desarrollar una carrera con ayuda de pues la empresa, oye, yo te voy a desplegar las opciones con total transparencia de, jolín, si tú quieres, por ejemplo, promocionar a Team Lead o a Head o a Director de un área del negocio y hoy están todas las posiciones ya cubiertas, tendremos que identificar oportunidades a futuro, ¿no? Hoy no están y en el medio plazo no lo sabemos, ¿no? Que ya lo que tú dices, que luego ya la persona tome la decisión de me marcho, sí, no, Sí. pero por lo menos hay transparencia y no se genera pues esa expectativa de no, bueno, pues ya llegará, sí, pues te veo en un rol de o te puedo hacer este movimiento, sí, vamos a ver 3 meses y luego nunca llega, la persona se frustra, se generan como muchos malentendidos, y empiezas a generar como cierta toxicidad, ¿no? Dentro del equipo que se expande como, vamos, Sí. como una mecha. No, eso es muy, muy importante, de hecho, porque al final eh, todo parte desde el momento donde esté la persona, antes de entrar en la empresa, o cuando ya está en la empresa porque lleva un tiempo o lo que sea. Eh, pero yo lo que he visto es eso, como que las personas solemos estar en diferentes momentos vitales, profesionales, donde tienes pues ciertas inquietudes, etcétera, ¿no? Lo primero que para mí es súper importante, que nosotros sí que tratamos de, no siempre aciertas, pero tratamos de buscar mucho en los procesos de selección es que la gente sea proactiva. Vale, esto se habla mucho, sobre todo en este tipo de entornos, es muy, muy, muy importante porque esperar que la empresa, o sea, la empresa lo puede hacer porque como dices, depende de la evolución que tenga, pues a lo mejor tiene implementado ya unos planes Ujú. eh, y tiene unos recursos, pero si no, es una forma, además de realmente ver que las personas pueden evolucionar y recae sobre ese punto de, oye, ¿qué es lo que quiero yo? Y eso realmente todo el mundo debería de hacerlo por sí mismo, como un poco de reflexión, de introspección, de hacia dónde quiero ir yo en mi carrera, ¿no? Dependiendo de tus aspiraciones. O sea, hay gente que dice, oye, pues yo me quiero quedar aquí y no... Y ya está, y soy feliz con eso y, oye, fenomenal, ¿eh? Ujú. Hay gente que tiene una ambición de, oye, quiero llegar aquí y tal, ¿cómo puedo llegar a eso? Y es cierto que en cualquiera de los dos casos, al final tiene que haber un punto de pensar, oye, ¿dónde me puedo desarrollar? ¿Cómo puedo crecer, ¿no? Aquí. Y desde el lado de la empresa, yo creo que es súper importante. Oye, ¿tú quieres tener un plan de carrera súper definido con cursos formativos en ciertas skills, tal, que al final te lleven a tener un programa de crecimiento dentro de la empresa, tal? Por ejemplo, yo te diría que a día de hoy Playtomic no es tu sitio, ¿vale? Si eso para ti es tu prioridad Claro. número uno en este momento de tu vida. Ahora, si tu momento vital dices tú, vale, pues mi prioridad no es esa, mi prioridad es saber, por ejemplo, ¿vale? Que tenga un impacto en el día a día incluso y en los resultados de lo que va ocurriendo en la organización, que vas viendo que las cosas en las que trabajas se hacen realidad, ¿no? Que tienen ese impacto. Y aparte, o sea, la empresa te puede dar recursos para que tú digas, oye, quiero formar esto, tú trabajes con tu manager y tal, pero tiene que venir un poco más proactivo, eso sí. Y que si estamos en un momento, y hablo concretamente del momento en el que estamos ahora, que pueda haber un crecimiento, promoción, tal, 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 también es un momento bastante, yo digo siempre que bueno, dependiendo de tu momento, por supuesto, porque estamos creándolo. Entonces, todo esto va a venir acompañado de que hay mucha flexibilidad. Quiero decir que si hay oportunidad de crear una posición
o, bueno, nosotros ya tenemos una estructura de niveles y tal, todo eso se va a ir dando, pero por supuesto, creo que es súper importante que el manager sea muy honesto acerca de cómo debe de, o sea, cómo ve como manager que puede ser la trayectoria de esta persona o el crecimiento y en qué punto está. Por supuesto, siempre desde un feedback constructivo, con ejemplos, con datos que soporte al final, que dé ese soporte. Eh, y que sea un diálogo pues bidireccional también, porque al final cada uno debe de expresar lo que siente, pero o como lo ve y tal, pero desde luego en cuanto al desarrollo profesional y tal, creo que es súper importante que la empresa diga, oye, pues esto es lo que te puedes encontrar aquí, esto es lo que no, a lo mejor no vas a tener, pero podemos ir viendo de forma conjunta porque dependiendo un poco del momento y dependiendo de tus prioridades, ¿vale? Porque igual que, oye, nosotros hemos tenido casos de gente que ha dicho, oye, es que yo quiero llegar a ser director, ¿vale? Pero es que esa posición ya está cubierta, no tenemos ese hueco, ¿no? Pero es decir, ese asiento, y esto no lo vemos, no hay una necesidad, ni se va a crear, ni, oye, pues vamos a ver si te podemos desarrollar de otra manera o hay una evolución a lo mejor más transversal, vemos opciones. Claro, eh, ver opciones. Exactamente. Pero por supuesto, sí, es muy complejo, sobre todo en este momento de la empresa, tener todo tan desarrollado y tal como pues, otras empresas que ya llevan más tiempo y tienen más recursos, ¿no? Sí, al final llegar a como a satisfacer, ¿no? Las necesidades de todo el mundo que al final pues van evolucionando. Mm. Total. Ania, me quedaría preguntándote un millón de cosas más, pero sé que tienes una agenda apretada, que además estás en Madrid, ¿verdad? Sí, podemos repetir, ¿eh? Yo encantada. Para una segunda ronda. Súper. Oye, algo que tengo curiosidad. Vale. ¿Todos en Playtomic jugáis a pádel? ¿Es requisito para No, unirse al equipo? no, a ver, es verdad que en el proceso siempre preguntamos Sí. si juegas o sea, si haces algún deporte. Afinidad con deporte, exactamente. Es verdad que para algunas posiciones sí es más Mm. prioritario, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, producto mira, y tecnología, que mucha gente no juega, pero bueno, al final tienen ese interés por el producto, tal, eso sí es importante. Y Sí. nosotros, dentro ya en el día de tal, sí fomentamos que la gente juegue, ¿vale? Así que hacemos Paddle Day, todos los empleados tienen la suscripción a Playtomic. O sea, intentamos que la gente, luego cuando hemos hecho algún evento, siempre hacemos torneos y bueno, intentamos que la gente, pues eso. Y mucha gente que lo ha probado, que no haya jugado en su vida, pues oye, les ha parecido divertido y les ha gustado, sí. Es que el pádel pasa eso. Aunque no tengas mucha afición al deporte y tal, es un deporte que realmente eh, Engancha. Mm. engancha, sí, te lo pasas bien. O sea, al final siempre te quedas con una sensación de eso, de haber pasado un buen rato. Eh, pero bueno, no es requisito como Más indispensable. a- Bueno, Exactamente, apuntamos a que la respuesta sea que sí. qué guay, qué guay. Muy bien, Tony, muchísimas gracias por este ratito. Te volveremos a invitar seguro para darte una segunda ronda de A ti, preguntas y que muchísimas nos gracias. compartas. Nos vemos pronto, que vayas súper bien. Igualmente, muchas gracias, Claudia. Tony, chao. Chao.